Cuidado con los que a lo malo le dicen bueno. Ahora no mires al que está al lado tuyo. Porque hay muchas personas, inclusive cristianos, que nosotros sabemos lo que dice la Biblia, pero para nosotros está bien. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. En Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, ¡ay! Escuche, empieza con ay. Esto es un ayes, es una advertencia. ¡Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! A lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas, como hoy, ¿verdad? Y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Acá usamos, cuando vemos en la palabra en hebreo, usa dos términos principales para el ay, lo que diríamos nosotros el ayes. Ahora en el griego usa una sola, que es el kwai, pero en hebreo es el ay, ayes. Ahora estas palabras algunas veces significa simpatía o compasión. De acuerdo a la palabra de Dios en Mateo, mire lo que dice Mateo en la palabra de Dios. Mas hay de las que estén encintas. Cuando usted ve en la palabra de Dios el hay, póngale atención. Es una advertencia. Hay de las que estén encintas, claro, está hablando cuando venga el arrebatamiento, el rapto, antes, en la tribulación, dice, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos hijos. Acá vemos una expresión de desprecio o de lamento, como si diríamos nosotros, ay de mí. Bueno, esa es la expresión exacta. En el Salmo, dice en el Salmo 125, dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Yo no sé, tú dirías hoy, ay de mí que vivo en Canyon Country, ay de mí que vivo en Santa Clarita, ay de mí que vivo en Los Ángeles, ay de mí, yo no sé qué va a pasar con nosotros, no sé qué va a pasar con esta generación. En otros lugares tiene un significado quizás oracular y es una forma de anatema, de maldición o advertencia de castigo. Y acuérdense que esto viene de los profetas. Los profetas hebreos frecuentemente empezaban sus oráculos con la expresión ay. Antes de predicar, antes de hablar, ellos decían ay, advertencia. Yo creo que tendríamos que hoy usar el ay. Ay, 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 cuidado, ay, no te tropieces, cuidado, te vas a caer. Por ejemplo, diríamos en Jeremías diría, ay de ti, Jerusalén. ¿Qué te va a pasar, Jerusalén? ¿Qué va a pasar contigo? Ay de los pastores, dice Jeremías, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Ay con aquellos pastores. Cuidado con esos pastores que dispersan las ovejas. El ay es una advertencia para la iglesia de Jesucristo de hoy en día. Dice Ezequiel, ay de los profetas insensatos. Tremenda advertencia. Ay de los desposados en Sión. Y después encontramos en Isaías los 7 ayes. 7 advertencias en Isaías que pueden compararse con los 7 ayes pronunciados contra los líderes religiosos de hoy en día. Advertencia a los líderes religiosos. Dije líderes religiosos. Ahora, hoy diríamos nosotros en el ayes diríamos, ay, ¿por qué tomé la decisión de venirme a Estados Unidos? ¿No lo has pensado tú? Ay, pero ¿por qué yo me casé con este hombre? Ay, pero ¿por qué me casé con esta mujer? Ay, pero ¿por qué quedé embarazada? ¿Verdad que diríamos muchos, ay, nosotros, ¿por qué crucé el semáforo en rojo? Y choqué. Es un ay. Así que mamá y papá, tú tienes que decirle a tus hijos, ay, que mamá, ay, cuidado. Cuidado que no quedes embarazada antes de tiempo. Wow, qué advertencia, ¿verdad? Ahora, 3 cosas notamos nosotros en el pasaje de Isaías. Ahí vemos, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Acá está la advertencia clara. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Escuche, hoy estamos atravesando un tiempo difícil. Claro que sí. La iglesia está atravesando un tiempo difícil. Ayer en Roma el Papa se juntó con el presidente de esta nación. No quiero decir lo que yo escuché porque me tapé los oídos. Yo no quiero escuchar eso.
Pero eso impacta a las iglesias de Jesucristo de hoy en día, lo que pasó ayer en Roma. Los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, como hoy, vamos a salir a festejar. ¡Qué tremenda! Vamos a celebrar el Día de los Muertos. Señor, ayúdame, Jesús. Hoy diríamos algo, hermano Dani, qué elegante te viniste hoy. Te voy a anunciar aquí para que te consigas novia, a ver si llega pronto la novia. Porque tu papá me dice, ay, no veo la hora que se vaya de mi casa. No, mentira, ¿verdad? Hoy diríamos, el mundo está al revés. Dile al que está al lado, ¿diríamos eso hoy? El mundo está al revés. Claro que el mundo está al revés. Está, diríamos, pata para arriba, está al revés. El mundo está al revés. Hace años que viene pasando esto, pero ahora, en este siglo, nos damos cuenta que el mundo está al revés. Los que ponen lo amargo por dulce y los dulces por amargo. Y lo peor que la iglesia se lo cree. Lo peor que la iglesia se lo cree. Ahora viene, me voy a meter en un tema y me tengo que meter dentro de una iglesia que ocurrió esto. Porque ¿cómo lo puedo explicar de mejor manera que estando en una iglesia de acuerdo a la palabra de Dios? Juan nos advierte no imitar lo malo. En una iglesia, Juan, en tercera Juan, fíjense lo que dice la palabra. Amado, 1:11, no imites lo malo, sino lo bueno. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién tiene la razón hoy en día? ¿Quién habla lo correcto? Mire, acá dice, el que hace lo bueno es de Dios. Acá lo dice, está la respuesta. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ni lo conoce. Juan, un viejito, diríamos, cuando escribió la carta, la tercera carta a Juan, la epístola, ya era anciano, ya era de edad. Ahora tenemos que ir al contexto, porque no podemos quedarnos ahí, tenemos que ir al contexto, empezar el versículo 1, entender por qué Juan, ¿a quién le escribe? ¿Por qué estaba preocupado? Así como yo estoy preocupado, así estaba preocupado Juan. Y en el inicio de tercera Juan, versículo 1, 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Se acuerdan que siempre en las iglesias en el primer lugar está Satanás, verdad? ¿Se acuerdan que dije eso? ¿Se acuerdan que dije eso en el mensaje pasado? En el primer asiento en cada iglesia siempre sabemos que está el diablo. ¿Y por qué? Acá lo dice. El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Escuche, porque esto es importante. Yo cuando estudio la Biblia y aprendo cosas nuevas, después de 40 años de conocer al Señor, aprendo cosas nuevas. Usted dirá, ¿usted cómo puede aprender cosas nuevas? Es que sí, mire acá lo que dice. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Acá hay una persona, ¿verdad? Parloteando con palabras malignas contra vosotros. Mire la advertencia de Layes. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Usted dirá, pastor, ¿existía esto antes en una iglesia? No solo antes, ahora también. ¿Cómo era la iglesia primitiva de antes? Sabemos que muchos sobre los primeros líderes, como los apóstoles Pablo, Pedro. Pero ¿qué pasaba con los cristianos promedio en la época de la primera iglesia? La iglesia primitiva. ¿Eran más espirituales que los cristianos de hoy? No. No era que eran más espirituales. ¿Experimentaron el tipo de problemas que se ven con tanta frecuencia en las iglesias de hoy? Sí, experimentaron problemas. Desde que nació la iglesia de Jesucristo siempre hemos atravesado por problemas. Siempre los cristianos hemos experimentado problemas. Y varios libros del Nuevo Testamento reflejan la vida de los primeros años de la iglesia. Y esto es especialmente con la tercera epístola de Juan. La vida de las iglesias de aquellos tiempos es la vida de las iglesias de hoy en día. No diríamos que era peor o mejor, era igual. Y en una carta privada, esta carta era una carta privada. Recuerden que Juan no le mandó un email, no le mandó un texto, no tenía redes sociales en aquel tiempo.
Era una carta privada que se mandaba por mensajeros. Mire lo que dice acá. Era una carta privada del apóstol Juan a un cristiano llamado Gallo. Si esto lo predicamos en Argentina, Gallo es un gallo. Gallo, un gallo, ¿verdad? Es el marido de la gallina, para que usted conozca lo que es el gallo. Miren el nombre que le pusieron a este hermanito. ¿Usted se quiere llamar Gallo? Este se llamaba Gallo. Bueno. Ahora Juan se refiere a una iglesia local, no a Majestad, porque a Majestad no aceptamos ningún tipo de personas de la manera que vamos a estar hablando hoy en día. Pero llegan. Si no tenemos cuidado, llegan. Juan se refiere a una iglesia local y se dan cuenta, Juan llama por nombre a este individuo y les advierte a la congregación algo malo de él. A mí me dicen, pastor, cuando usted predique no dé nombres. ¿Quién dijo que no hay que dar nombres? ¿Quién te va a prohibir advertir al pueblo de Dios? Acá lo dice la palabra. Y esto a mí me sacó una venda, porque a mí me dice, no des nombre, no digas del púlpito, no menciones nombre, no menciones personas, no menciones esto. Que no mencione. Y si no mencionamos nosotros, ¿quién advierte a la iglesia de las cosas malas que están sucediendo? Mire lo que está pasando aquí. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Quién es el malo ahí? Diótrefes. ¿Acaso no hay que sacar una manzana podrida de una iglesia? Claro que hay que sacarla, porque si no basta una manzana podrida para que pudran a los demás. ¿Y cómo se mete esa manzana podrida? Yo quisiera saber, Señor, ayúdame. Ahora, ¿quién era Diótrefes? ¿Y por qué no quería recibir a Juan? Notemos que estamos viviendo en esos mismos tiempos difíciles. Y la gente en aquel tiempo no tenía sentido común, common sense. Hoy tampoco. Hoy no hay sentido común. Diríamos, hoy el mundo está al revés, como dije antes. Como dice la palabra de Dios, a lo malo hoy se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. El mundo está al revés hoy. Indudablemente hay una batalla entre la luz y las tinieblas. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Me quedo acá por las redes, no estoy acostumbrado a predicar así, yo estoy acostumbrado a predicar moviéndome por todos lados, hasta voy por ahí atrás. Pero acá estoy atado, ¿verdad? Así que me tengo que acostumbrar a estar atado. ¿Qué estamos haciendo nosotros los cristianos para arreglar este mundo? Cuando anoche salió eso en las noticias, de ver a un presidente de esta nación darle la mano al Papa y que el Papa acepte lo que está pasando en esta nación. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos para cambiar esto? ¿Qué estamos haciendo? La impiedad y la justicia caminan de la mano. Y arrasando con justicia y la piedad que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña piedad, la justicia de Dios, pero hoy no se hace la justicia de Dios. Hoy se quiere hacer la justicia del hombre. La humanidad se excusa detrás de un modernismo barato. Y hay un libertinaje hoy, no es libertad, es libertinaje que la sociedad quiere. Hoy queremos lo malo que sea bueno. Porque lo bueno no nos conviene a ninguno. ¿Cuántos paquetes de drogas entraron en el puerto esta semana pasada? En diferentes lugares de Estados Unidos. ¿Quién para las drogas? ¿Podríamos parar las drogas? Claro, vienen de Colombia, vienen de cualquier lado las drogas. ¿Por qué no las paramos? Porque hay muchos que fuman drogas, que fuman marihuana, que fuman de todo. Inclusive en el gobierno, presidentes y lo que sea. ¿Cómo vamos a parar que entren las drogas si nos conviene a todos? Se ha cambiado la verdad de Dios por mentiras que el hombre ha inventado para justificar su pecado. Hoy quiero aceptar lo malo para justificar la vida que yo estoy viviendo. Escuche. Usted me dirá, pastor, ¿usted es santo? No, no soy santo, solamente cuando duermo, pero cuando estoy despierto soy un diablo. Me identifico con Satanás muchas veces. Y más cuando estoy con el hermano Roger al lado, me identifico.
Ahora, hay hechos vergonzosos, pasiones desordenadas y actos contra la naturaleza divina que está pasando hoy. Ahora, nos indignamos al ver la maldad porque se ha multiplicado, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros para parar esa maldad? Yo escuché decir a un pastor que hace más de 40 años atrás lo mismo que dije yo al principio: el mundo está al revés. ¿Sabe cuándo escuché decirle esto? Por eso lo puse yo hoy acá. A un pastor hace 40 años atrás. Ahora dígame usted, ¿se enderezó? No se enderezó. ¿Quién lo va a arreglar? Ahora volvamos a la pregunta de Juan, porque ahí está el tema, el corazón del tema. ¿Quién era Diótrefes y por qué no quería recibir a Juan? ¿Quién era el que estaba dentro de la iglesia? De las iglesias hoy hay uno. Hay uno o hay un grupo que va a estar siempre en contra del pastor. ¿Qué pasó? Nadie dijo amén, ¿verdad? Ahora, la tercera epístola de Juan es una carta, dije, privada. El apóstol Juan y un cristiano llamado Gallo, privada. Hoy podríamos decir aquí, ya que lo puedo hacer público, hoy diríamos Danilo, Kerwin y no sé, y el pastor Pablo. Eran tres los que aparecen aquí. No quise poner a Freddy porque él está en otro lado, por ahora. Ahora, Juan proporciona retratos de tres hombres diferentes, que están en la iglesia, que están en una iglesia. Y cuando uno examina los retratos, o sea, el testimonio de cada una de esas personas, aprendemos que no hay mucha diferencia entre las personas que en aquel entonces existían en una iglesia y las de hoy. ¿Te deja tranquilo eso? Un poquito, ¿verdad? Por lo tanto, esta epístola es muy relevante, aunque vivimos 2000 años después que se escribió, o casi. En tercera de Juan aparecen tres hombres: el anciano, Gallo y Demetrio. Ahora, ¿quién era Gallo? El famoso esposo de la gallina, ¿verdad? ¿Quién era Gallo? Y no es para ofender a Gallo, pero ¿quién era Gallo? Miren quién era Gallo. Usted se va a quedar anonizado. Se va a quedar, va a saltar y va a decir, no puede ser que esto diga la Biblia. Yo tampoco lo creía. En tercera Juan 1:1. Gallo era un hombre al que Juan le desea prosperidad. Y hemos hablado del ministerio de la prosperidad. Y muchos de nosotros hemos condenado el ministerio de la prosperidad porque se ha tergiversado el ministerio de la prosperidad malinterpretando este versículo o este contexto. En tercera Juan 1:1 dice: el anciano a Gallo, el amado a quien amo a la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Escuche, porque esto es Biblia. Porque si usted toma 3 versículos y no el contexto y predica el ministerio de la prosperidad y engaña a la gente diciéndole que el dinero es importante para un cristiano y el cristiano no puede existir si que haya cristiano pobre, y la gente se lo cree. Pero usted tiene que leer el contexto. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad, dice Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mire lo que era este gallo dentro de una iglesia, mire lo que era este hombre dentro de una iglesia. Los cuales han dado ante las iglesias testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Escuche, yo sé que usted, cuando ha escuchado el ministerio de la prosperidad, usted ha reprendido a Satanás. Y ninguno estamos de acuerdo con ese ministerio falso de la prosperidad. Porque se han predicado y enseñado herejías. Se les ha mentido a la gente diciéndoles, como dije antes, ¿verdad?, que no puede haber cristianos pobres. Se le ha engañado a la gente sacándoles dinero para enriquecer las arcas de muchos ministerios fraudulentos.
Por eso es importante leer y escudriñar la palabra de Dios. Escuche, usted no venga a una iglesia y no me crea a mí. Créale a Jesús, pero escudriñe la palabra. Léala, estúdiela. Por eso es muy importante tener cuidado con lo que a lo malo le dicen. Bueno, Juan dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Cómo puede ser que Juan, el apóstol, amara de esta manera a un miembro de una iglesia? Ahora debemos entender algo importante. ¿Cómo cuando la verdad y el amor están en conflicto? Esto usted, si le saca foto, lo graba o lléveselo en su celular porque esta frase es importante. Cuando la verdad y el amor están en conflicto, la verdad es la que debe prevalecer. Esto es mejor que se lo escuche, que se lo... pero ¿cómo? Yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos. No, la verdad debe prevalecer, no es el amor. ¿Qué pasó acá? Pero no es que Dios es amor. Ahora sí confrontamos algo diferente, ¿verdad? Porque si yo amo, tengo que aceptar todo de la persona que amo. Mentira del diablo. No es así. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Ahora es muy difícil encontrar en el ministerio algún siervo hoy en día que se pueda confiar. A mí me han clavado puñaladas en la espalda muchas veces. Que sigo amando a las personas, sí las amo. Pero hay algunas, y usted dirá, pastor, ¿usted va a decir eso? Sí, ¿cómo no lo voy a decir? Acá lo dijo Juan, hablando de un Demetrio, hablando de una persona, sacando a la luz el mal comportamiento de alguien dentro de una iglesia. ¿Usted no entiende lo que dice Mateo 18? Si tienes un problema con un hermano y no lo arreglas, llama a alguien crecido para que entre esos dos y ese hermano rebelde se solucione el problema. Pero si no se llega a solucionar el problema entre ustedes, anúncialo a la iglesia, para que la iglesia esté advertida de que tengan cuidado de esa persona. ¿Y cómo yo me voy a callar? ¿Saben quién se calla? Los políticos se callan. Yo no me callo. Hay que sacarlo a la luz. ¿Por qué callarse? Gallo era un hermano amado en la iglesia. Juan lo llama amado 4 veces en esta epístola. O sea que Gallo era un hermano en Cristo, un hermano verdadero en Cristo. Y sabe una cosa, le digo algo más, posiblemente rico. Tenía dinero. Y Juan le dice, deseo que seas más prosperado. ¿Qué estamos celosos con las personas que tienen dinero? Acá no quiero que usted no mezcle una cosa con la otra, ¿eh? No estoy hablando de ministerios fraudulentos que roban a la gente, que engañan a la gente. Estoy hablando de la realidad. Hay cristianos que tienen dinero. Juan escribió esta carta y la dirigió expresamente a este hermano, y por lo cual se deduce que Gallo pertenecía a una iglesia local. El apóstol Juan alabó a Gallo por su actitud y servicio al extender su hospitalidad a los hermanos, aunque fueran desconocidos. Era un hombre hospitalario. Yo me imagino que si vendrían 2 o 3, 4, 5 familias de Haití, les diera lugar. Hospitalario, ¿sabe lo que es hospitalario? Es fácil decir, como dice el Salmo, que seamos hospitalarios, pero le voy a dar lugar a mi casa a los que a mí me conviene. Gallo tenía la reputación por ser muy servicial,
muy hospitalario, es decir, que él no solo actuaba y vivía en el amor, sino también que vivía en la verdad del Evangelio. Escuche, cuando usted tiene que ver a una persona y el testimonio de una persona, usted tiene que identificar si esa persona vive en la verdad del Evangelio. No que sea buena gente, porque es fácil ser buena gente, especialmente en las iglesias. Todos somos buena gente cuando atravesamos la puerta y entramos. Juan ya había cumplido los 90 años y por lo tanto Juan era una persona avanzada de edad. Porque dice, Juan el anciano, amado, yo deseo que tú seas prosperado, le dice a Gallo, en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Aparentemente Gallo no estaba gozando de buena salud, tenía dinero, pero el dinero no lo hace todo. Pero la salud de él no era buena. Claro, tenía 90 años. Difícil pensar que una persona a los 90 años goce de muy buena salud. Y aún con este impedimento él había recibido a los hermanos, aún estando enfermo. Tenía dinero, estaba en una buena posición, pero estaba enfermo. Y él era hospitalario igual. Recibía a hermanos en la fe. ¿Y saben quiénes eran esos hermanos? Eran hermanos que eran maestros en la enseñanza de Cristo y que en sus viajes pasaban por esa ciudad y él les daba lugar. Bueno, yo sé que ustedes algún día le van a decir al pastor Pablo Precioso, mi casa es su casa. Si usted me dice eso, yo la vendo y me agarro la mitad. Claro, no me diga nunca mi casa es su casa, porque si usted me dice mi casa es su casa, yo la vendo al otro día. La vendo y me agarro Kerwin la mitad o todo. Así que no le diga a nadie, mi casa es su casa. Como dicen algunas hermanitas, ¿verdad? Esta es mi casa. ¿Y el marido qué? ¿La mitad de quién es? ¿Es tu casa nada más? Ahora Gallo los recibió en su casa, los atendía, los hospedaba generosamente. Él no solo era un hombre de buen corazón, él no solo vivía en amor, sino también en la verdad. Y a pesar de su mala salud, Gallo era muy activo. A los 90 años, Dios, dame salud. Dame dinero también. ¿Usted por qué no pide? ¿Por qué no pide? Ah, que es malo pedir dinero. ¿Pero para qué lo voy a usar? Ahí está la diferencia. ¿Para qué voy a usar el dinero? Usted le diría a un hermano lo mismo que Juan le dijo a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Le dirías eso? ¿Acaso no hay que bendecir a las personas que tienen dinero y lo usan para que con ese dinero bendigan a otras personas? Si esos ministerios de prosperidad fueran sinceros, ¿para qué usarían el dinero que le sacan a la gente? No para sus bolsillos, sino para bendecir a otros. Pero no lo hacen. Pero en todas las iglesias encontramos un Gallo. Pero también encontramos un Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibes. Ahora, este Diótrefes pertenecía a la misma iglesia de Gallo. Pero tenía una característica muy humana y poco espiritual. Le gustaba sobresalir. Le gustaba tomar el primer lugar, le gustaba ser reconocido. Bueno, algunos ministros de alabanza hoy quieren ser reconocidos. A todos nos gusta ser reconocidos. Pero cuidado, a veces a alguien nos gusta ser reconocidos para que Satanás se dé cuenta y a otros nos gusta ser reconocidos para que Dios nos use, para que el Evangelio sea predicado. Siempre hay dos caras en la moneda. Ahora, probablemente usted ha conocido a un Diótrefes. No mire el que esté al lado suyo porque se va a enojar. Siempre hay alguna persona como el Diótrefes en una congregación. Alguien que no se conforma con estar en un segundo plano. Mire, usted no trate de desplazar al pastor de este púlpito. Ni a mí ni a cualquiera. Deje que Dios lo ponga, porque si usted lo desplaza,
usted va a pagar la consecuencia. Volvamos a la pregunta. ¿Quién era Diótrefes? ¿Y por qué no quería recibir a Juan? Había una razón que no quería recibir al apóstol. Diótrefes representa a alguien que no acepta escuchar la verdad de Jesucristo. Mire usted, diríamos hoy en día, alguien que no quiere invitar a esa persona a predicar, porque esa persona va a decir la verdad. A nosotros muchas veces nos dijeron, no digan la verdad, no digan lo que saben ustedes, no prediquen como ustedes predican. ¿Por qué? ¿Acaso la verdad no tiene que ser expuesta? Dice la palabra, por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren qué manzana podrida que teníamos allá adentro. Pastor, cuidado, en tu iglesia también hay alguna manzana podrida. Siempre vamos a encontrar dentro de una congregación cristiana un Diótrefes. Ahora puede ser un hombre o una mujer, cuidado. No se cree usted, mi hermanita que está acá, o los que están ahí, que la... No, yo no me llamo Diótrefes. No. No es un ser humano masculino o femenino, acá es Diótrefes. ¿Qué logra ese Diótrefes? Que las ovejas dejen el redil para irse a otro lado, las expulsa. ¿Se acuerda que yo conté en un mensaje pasado que en la iglesia, en una de las que estábamos predicando, no voy a decir dónde, de las que éramos pastores, teníamos un ujier que cuando recibía a la gente le decía, en esta iglesia está Satanás. Mire qué ujier. No, tú lo conoces. En esta iglesia está Satanás. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Diótrefes teníamos en la iglesia! ¡Qué tremendo personaje, hermano Roger! ¿Te imaginas? Que tú vayas a la iglesia en casa un día jueves y diga, en esta casa está Satanás. Ya no comes todo lo que hacen allí, que es comida rica que hacen en la casa de los hermanos Zavala. Se los están perdiendo todo. Qué comida espiritual y también física. Qué tremenda comida. Ahí nos quedamos hasta las 11, 12, 1, comiendo. Nadie se va temprano porque el que llega a la iglesia de los hermanos Zavala no se van antes de las 12, 1 de la mañana. Ahora, ¿qué logra ese Diótrefes? Que las ovejas dejen el redil para irse a otro lado. ¿Cómo una persona infunde una sola persona? Es un espíritu. ¿Cómo infunde a una congregación y los echa? Los expulsa. Esto me abre la mente a mí. Y esos son los que a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno malo. Es un espíritu de rebeldía que hay hoy, de anarquía, que es una abolición del Estado, significa abolir todas las leyes. En otras palabras, haz lo que quieras, es lo que pasa hoy en día. Escuche, yo como pastor hoy no tengo autoridad, antes sí la tenía. Ahora la única manera que yo puedo complacer a las personas, aparte de que el mundo esté al revés, es decirle, haz lo que quieras. Si te quieres envenenar, envenénate. Porque antes escuchaban a un pastor hablar, lo respetaban, ahora ya no. Porque todos sabemos más que un pastor, dicen algunos. Y esta es la ley de los satanistas, por eso este mensaje hoy día, usado por los punks, los rockeros, los seguidores del heavy metal. Y Pablo dice en Romanos
¿Qué diríamos entonces? ¿Pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. O sea que acá vemos algo importante que quiero decirles, queridos hermanos. Es muy importante juntarse con hermanos de buen testimonio que a lo malo le digan bueno. A lo malo le digan bueno. Esto es malo, esto no es bíblico, esto va en contra de la palabra de Dios. Lo malo, no le digamos bueno a lo malo. Ahora, ¿qué es malo y qué es bueno? Pues mucho, dice versículo 3, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué fácil, qué fácil. Qué lindo. Yo quisiera decirle a muchos hermanos esto. De cómo andas en la verdad. Tu testimonio me muestra de que andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Yo tengo 2 hijos varones. Menos mal que paré de sufrir con 2. Porque hoy hay muchas mamás que tienen 12 hijos. Y yo les digo, pare de sufrir. En la China uno solo. No te aceptan tener 2 hijos en la China. En Italia estaban tratando de aprobar que solamente un hijo. Pero no le dicen para de sufrir. Le dicen solamente un hijo por la economía. Pero yo tengo 2 hijos varones. Y cuando yo le digo a mis hijos varones algo, no me escuchan. No me escuchan. ¿Y por qué no me escuchan? Porque yo soy viejo para ellos. Yo ya sufrí demasiado. ¿Saben por qué no me escuchan? Porque cuando tú le dices la verdad a ellos, no te quieren escuchar. Espero que tú no seas igual. Bueno, tú no, nadie te ve, porque digo tú, no dije en tu nombre, pero estoy mencionando a muchos hijos que no sean igual. Y este es el testimonio que otras personas daban en cuanto a Gallo, y este era el juicio que ellos se habían formado de él, y era una persona, Gallo, que reflejaba que todo creyente debería proyectar dentro de la iglesia. Por eso no crecemos, porque no hay gallos y hay muchos diótrefes. Era un hombre cálido, acogedor, sencillo, generoso. Pero muchos cristianos a menudo permiten que el espíritu estoy hablando de un espíritu de diótrefes, reine. ¿Por qué? Por eso en las iglesias hay divisiones. Por eso en las iglesias no hay crecimiento. Y a mí me dicen, pastor, yo no voy a hacer todo lo que usted me diga. That's fine, no lo hagas. Pero vive en la verdad. No tienes que hacer lo que yo te digo, pero tú tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Vive en la verdad. Y yo creo vivir en la verdad. No, es mentira lo que estás diciendo. Algunos de los miembros de alguna iglesia permitirían que Diótrefes los dominara para no tomar posición de la verdad. ¿Saben que eso ocurre? Y saben que pastores que no prediquen la verdad, ¿usted sabe dónde van a terminar? Ahí hay un lago de fuego. Dice la palabra, cuidado de no hacer caer a uno más pequeño. Mejor te atas una piedra en el cuello, una piedra de molino, y te arrojas al mar. ¿Qué cree que es fácil estar acá? Yo estoy acá jugándome la vida. Y si yo hago caer a uno más pequeño en una doctrina falsa, ahí me tengo que ir. Ahora, hoy tenemos esa doctrina, ¿verdad?, de lo malo bueno. Y uno debe temer si hace lo malo. Pero hoy hay gente que no le importa. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Mire lo que dice Pablo en Romanos.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Escuche, esto es Biblia. A mí me interesa solo la Biblia. A mí no me interesa si la política dice una cosa, si el gobierno de hoy dice otra. No, escuche lo que dice acá. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y después dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ayer el G20, muchos presidentes de diferentes naciones. El de México no estuvo presente, no sé por qué razón, pero el de acá sí estuvo. Estaban en Roma y se sacaron una foto en la Fontana di Trevi. Nosotros también estuvimos en la Fontana de Trevi y nos sacamos fotos. Pero yo no hice lo que hicieron ellos, porque en la Fontana de Trevi, usted cuando va a Roma y está en la Fontana de Trevi, búsquela en el internet, la Fontana de Trevi, el dibujo, la foto, el lugar, videos que hay, hermoso lugar. Italia, Roma. En la Fontana de Trevi se acostumbra que usted se pone de espalda y tira una moneda y pide un deseo. Y ahí estaban todos los presidentes tirando monedas y pidiendo deseos. Yo dije, Señor, mírenlos en la foto, mírenlos en los videos. En el video. Yo digo, pero ¿dónde estamos? Claro, el deseo de supuestamente la unidad del espíritu entre esos presidentes era el ambiente, la atmósfera, el luchar contra ¿cómo se llama? El clima. Están tratando de que eso se haga legal otra vez. Y yo estaba pensando, ¿será ese el deseo que pidieron? Estar ahí y tirar una moneda. Pero ahí surgió el presidente de Argentina y dijo, yo pido un deseo, que me perdonen las deudas. ¡Ja! Toma, mira vos. Al FMI, de donde se pide el dinero prestado. Y él dijo, salió en el diario, yo pido que me perdonen las deudas. ¿Verdad que nosotros también diríamos lo mismo? Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire qué deseo pidió el presidente de Argentina. Ahora, Pablo nos advierte algo que para muchos es controversial cuando leemos Romanos. No creer en el presidente que Dios pone a su cargo en cada país. Y eso ocurre a menudo. Yo no creo en el pasado, ni en el otro pasado, ni en el otro, ni en el presente. ¿Verdad? Votamos a uno y después no nos gusta. ¿Sí? No creer a los políticos, no creer las leyes ni respetarlas, pero dice la Biblia que hay que respetarlas. ¿O usted le arrancó, como en algunas iglesias arrancaron 1 Corintios 12? ¿Usted quiere arrancar esta hoja? Arránquela. Yo me acuerdo cuando en la iglesia, una vez fui al correo, allá en una de las iglesias, no doy el nombre, no interesa. Y salí del correo y doblé a la izquierda y me paró justo una patrulla, un policía, que yo conocía en la ciudad ahí, me para. Y le digo, ¿por qué me paraste? Porque doblaste a la izquierda, no podías doblar a la izquierda. Mentira. No hay ninguna, hay una señal en el correo, pero las líneas
pintadas en la calle te permiten doblar a la izquierda. Entonces, ¿a qué le haces caso tú? ¿A un cartel que puso el correo o a las líneas que tú puedes doblar a la izquierda? Porque el correo lo puso para prevención, pero las líneas me dicen que yo puedo doblar. Y doblé. Y el policía me dijo, te voy a hacer un ticket. Le digo, ¿por qué? ¿Me conoce? Le digo, yo soy el pastor de la iglesia. Me dice, sí, ya sé, pero no obedeciste a Romanos 13. Si eres pastor tienes que obedecer las leyes. Casi lo amo, casi lo empecé a amar y a orar por él. Y si yo no me someto a las leyes y a las autoridades, lo que estoy haciéndole a Dios es mentiroso. Y yo no voy a decir que hay cosas que a mí me gustan de las leyes. Yo no digo eso, ¿eh? Yo digo que acá dice que hay que someterse a las leyes. That's it. Si yo no me someto a las leyes y a las autoridades, lo que estoy haciendo es diciendo que ellos lo bueno lo quieren transformar en malo. La ley, lo bueno, lo quieren transformar en malo. Y no me dice eso la Biblia. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación, dice por sí mismo. O sea que la ley de la tierra siempre tiene que ser obedecida. Dios la dispuso. ¿Por qué Dios puso la ley? Por el pecado. Por causa del pecado. Ahora, hay cosas que nosotros no podemos detener ni cambiar, y es la maldad alojada en el corazón de muchos seres humanos. Siempre van a existir cosas dudosas por las cuales los cristianos no estemos de acuerdo. Por ejemplo, nunca vamos a respaldar el aborto, ¿verdad? Pero el presidente de esta nación sí lo está respaldando y es católico. Nunca vamos a respaldar la unión libre en las parejas, pero en esta nación se está aceptando. Nunca vamos a respaldar la unión hombre con hombre y mujer con mujer. No, nunca estaremos a favor del divorcio. ¿Por qué? Porque destruye hogares y los hijos pagan las consecuencias, pero acá se los acepta. ¿Estamos siempre de acuerdo que el hombre debe trabajar para ganarse el pan? Sí, es el hombre que tiene que trabajar, pero hoy trabaja más la mujer que el hombre. ¿Estamos de acuerdo que Dios creó a la familia compuesta por padre, madre e hijos? Sí, pero hoy hay 2 hombres que adoptan hijos y dicen ser familia. ¿Estaremos de acuerdo que solo hay un Dios al cual alabar? Siempre vamos a estar de acuerdo que siempre hay un Dios, pero para otras religiones hay muchos dioses. ¿Estaremos de acuerdo que Dios envió a Jesús para salvar a la humanidad del pecado? ¡Claro que sí! Pero acá desconocen quién es Jesús. No les importa. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿cómo podemos solucionar estas cosas? Le voy a dar la solución. Mire, esto me dijo a mí, esto me aclaró. Y me dijo, pastor, ya no pelees más. Acepta lo que Dios dice. Y yo digo, bueno. Mire, esto le va a abrir a usted la mente. Ponga atención a esto y olvídese de las deudas que tiene que pagar mañana. Mañana que se la cobre otro. Porque si usted se va mañana y nos vamos, las deudas quedan acá. Esto se tiene que acordar. Mire la solución que Pablo da para esas personas. Mire la solución que da. ¿A dónde está acá la solución? Ahí está. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Acá dice, ¿verdad? Ahí. Dice Pablo en Romanos, recibid al débil en la fe. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe. ¡Ay, Dios! Ahora entiendo esto. Escuche, entiéndalo usted también, por favor. ¿Tenemos muchas personas débiles en la fe? Claro. ¿Van a celebrar el Día de los Muertos? Claro. Pero acá dice recibirlo. Ten compasión de ellos. Entiende qué grado de fe tienen ellos. No es la tuya.
pero aceptarlo. Recibirlo quiere decir, no vas a aceptar lo que ellos piensan y dicen, pero escuche, es débil en la fe. Es un débil en la fe. Ahora esto me abre la mente a mí. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Acá dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, otro come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren lo que dice, grábenselo lo que dice Romanos 14. Ahí por alguna razón puse el versículo 5, pero es el 4. Es el versículo 1, el que hay que leer. No lo puse ahí en la pantalla. Pero lo quiero leer una vez más. Y si usted tiene Biblia, búsquelo ahí. Mire lo que dice. Lo leo una vez más, Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe. ¿Sabe lo que está diciendo? Esto es importante. Pero no para contender sobre sus opiniones. ¿Para qué pelear? ¿Para qué luchar contra otras religiones? ¿Para qué pelear contra un Demetrio o alguien en la iglesia cabeza dura? Acá dice, ¿para qué perder el tiempo? Es un débil en la fe. No para contender sobre opiniones. Porque acá nosotros no vivimos por opiniones, hermano Roger. Nosotros no vivimos por opiniones de la gente, ¿verdad, hermano Freddy? Las opiniones me salen sobrando. Yo lo que tengo que mirar, y humildemente hablando, y llevando la carga de otros y entendiendo la debilidad que tenemos hoy en esta nación, en fe, Dios me manda a aceptarlo, a entenderlo. Porque uno cree que se ha de comer todo. Otro que es débil come legumbres. Mire el ejemplo. El que come, como los jueves, ¿viste? Cuando terminamos la iglesia en casa. ¿Verdad, pastor? Termina rápido porque quiero saborear la comida que los hermanos hicieron. No, así pasaba en la iglesia. Pastor, termine rápido porque queremos ir a comer. ¿Y sabe cómo duele eso? Cuando una persona, en vez de estar preocupada y aprender de la palabra, está esperando ir a comer. Acá dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que no hace caso. Acá dice, ¿verdad? Tremendo esto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, a la persona que tiene poquita fe? Porque creer en Dios todos creen. Dice el necio en su corazón, ay Dios. Así que cuando yo hablo con un necio, tengo que entender dónde está ese hombre o esa mujer. En vez de pelear, está bien. Déjalo ahí. Ahí dice. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Pero estará firme. Claro, va a cambiar un día, pero yo quiero que cambie hoy. Yo quiero que tenga mi fe hoy. Estará firme, acá dice, porque poderoso es el Señor para hacerle que esté firme. Y sigue diciendo el versículo 5. Uno hace diferencia, ahí dice, entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que hace caso.
Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y espero que dé gracias a Dios antes de comer. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Recibid al débil en la fe. ¿No te habló esto? Una cosa es recibir al débil en la fe y otra cosa es recibir a Demetrio, que expulsa de las iglesias a todos, que hablan mal del pastor y que no quiere que la verdad sea predicada. A lo bueno hay que decirle bueno, y a lo malo hay que decirle